Bueno, antes de empezar, muchas gracias por la paciencia. Sí, es un poco caótico llegar hasta aquí. Sé que hay gente que está aquí desde las 4:30 o las 5, ¿no? Algo así, sé que sí. Tú seguro, ¿no? ¿Tú no eres de mi pueblo? ¿Ves? Por si alguien no sabe de cuál es mi pueblo, solo es de Montserrat. Yo cuando te he visto digo, estoy en un déjà vu. O sea, se me está repitiendo la historia. Bueno, por fin en Barcelona, presentando ese libro, un libro que se llama Las emociones para la vida. Consideramos que este libro viene a ser como una síntesis de muchos años de trabajo, ¿ok? Y no hemos hecho una presentación normal, sino que hemos hecho una conferencia, porque el libro da para una conferencia, bueno, para una conferencia, para varias, ¿no? Entonces la conferencia de hoy será pues un poco la síntesis de todo lo que ese libro explica, y es un libro que realmente es muy práctico, es para todas las personas, para personas que conocen la bioemoción, y si no la conocen es igual. En definitiva les enseñará pues cómo utilizar recursos y sobre todo algo muy importante, que es aprender a gestionar las emociones, que es clave en nuestra vida, ¿ok? Creo que por aquí tengo el mando, ahí está, ¿ok? Muy bien, pues repito, muchas gracias. Estoy en casa. He estado primero en Los Ángeles, en Miami, estuve en México, hace creo que una semana estaba en Madrid y ahora estamos aquí en Barcelona, pues presentando también el libro. Vamos, y sin más dilación, adelante, señorita, siéntese, póngase cómoda, ¿ok? ¿Está bien? Muy bien. Pues vamos sin más dilación, a empezar la conferencia, la charla, y luego, supongo que Momón se lo ha dicho, pues si alguien quiere hacerse fotografías y firmar el libro, pues aquí voy a estar hasta la hora que toque. ¿Ok? Muy bien. Para empezar, vamos a dejar muy claro una cosa. Voy a empezar con una anécdota. Un día, una señora me dice, mira lo que me ha ocurrido. Dice, soy abuela. Mi hijo ha tenido un niño muy pequeñito y, bueno, ya sabes lo que hacemos las abuelas, pues hacer un poco de ayudar a los hijos mientras van a trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces mi hijo me dice, mamá, si el niño está nervioso y no duerme, le cantas la canción de la vaca lechera. ¿Alguien no la conoce? Es una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. En fin. Y ella se quedó como muy sorprendida. Dice, ¿y por qué no otra? Dice, porque con la única canción que se duerme es con esta. Bien. Ella no, muy bien, se queda el niño y el niño tiene que ir a dormir y no se duerme. Y entonces la señora se pone a cantar la canción y el niño se duerme. Pero cuando cantó la canción, cuando la estaba cantando, recordó que cuando ella tenía 2 años, 3 años, y se ponía nerviosa, su papá le cantaba, es una vaca lechera. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Les estoy diciendo algo muy importante, que para el inconsciente todo absolutamente se guarda. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Entonces, cualquier situación estresante en un sentido agradable o en un sentido desagradable, el inconsciente lo guarda y se transmite de generación en generación. Por lo tanto, si los niños están nerviosos, hay que cantarles la canción de la vaca lechera. Ahora bien, una mente dual me diría, entonces si mi hijo está nervioso, le tengo que cantar la canción de la vaca lechera. Digo, pues usted no ha entendido nada. Es en esa historia. Lo digo, hago este comentario porque yo me quedo sorprendido como la gente dice, entonces este caso que tú me estás contando, ¿lo puedo extrapolar al mío? Digo, no. He puesto la historia de la vaca lechera. Así empieza el libro con esa introducción, porque ya solamente es para pensar, ¿cómo es posible eso, no? Entonces la información importante, repito, siempre se trasciende de generación en generación. Por lo tanto, la información nunca se puede perder. Sí que le podemos dar otra vibración. Hemos hablado de Buda, de Jesús, de Lao Tse, que nos dice que todo está interconectado y que todo es uno. Pero eso también lo dijo Max Planck. Max Planck dijo, yo no estoy seguro que las leyes de la física
que gobiernan nuestro universo y de las matemáticas vayan a servir para el futuro, porque lo único importante es la conciencia. Por lo tanto, si lo único importante es la conciencia, ¿qué nos está diciendo Max Planck? Max Planck nos está diciendo que el mundo que vivimos lo estamos colapsando nosotros. En el campo de información hay infinidad de mundos. Y el mundo en que vivimos está en correlación a nuestra forma de ver y entender la vida. Y punto. Y punto. Otros autores dicen que lo importante es la conciencia y que de la materia no puede surgir nunca una inteligencia, sino somos inteligencia, somos conciencia y entonces proyectamos en nuestro campo cuántico y colapsamos el mundo en que vivimos. Por eso hay científicos que hablan de multiversos o diversos universos. Y de hecho también lo dicen los libros sagrados. En la casa del Señor hay múltiples moradas. Y una de las cosas que realmente pues me inquieta es darme cuenta de que las personas no son conscientes del poder y de la capacidad que tenemos de crear nuestra vida. Somos muy tolerantes con las divagaciones de nuestra mente. Permitimos que nuestra mente piense cualquier cosa. Metemos basura en nuestra mente, escuchamos porquerías en nuestra mente y luego pensamos que eso no va a ninguna parte, cuando en realidad todo eso está condicionando nuestra mente y eso está creando la vida en que estamos viviendo. Dicho de otra manera, ustedes son unos jardineros, la mente es un campo, las semillas son los pensamientos y ustedes riegan todo eso con las emociones. ¿Qué tal? ¿Han entendido eso? Gracias. Ok. Realmente el auditorio catalán es el más soso que me puedo tirar en la cara, ¿eh? Joder, tíos. Ándele. Yo vengo en México y digo cualquier cosa y se ríen, hostia. Bueno, tampoco es eso, ¿no? Bueno, es que aquí pensamos todos mucho, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Entonces, repito, no somos realmente conscientes de que permitimos que en nuestro campo, nuestra mente, cualquiera siembre cualquier cosa. Y no nos mantenemos alerta y vemos programas, vemos películas, oímos comentarios. ¿Me van siguiendo lo que estoy diciendo? Como si esto no llegase a ninguna parte. Manténgase alerta de qué es lo que permiten que entre en su mente, porque luego lo tendrán que sacar. Y lo peor no es eso, sino que eso lleva una información, tiene una frecuencia y reverbera, vibra con informaciones que están en nuestro inconsciente y amanecen luego delante de nuestra vida y no entendemos para qué nos ocurren las cosas. ¿Me estoy explicando bien, supongo? Bien. Entonces, eso lo demuestra. Lo decían los filósofos, los místicos, y hoy en día lo dice la ciencia, sobre todo la física cuántica, que ya le llaman la física de la conciencia. ¿Ok? Por lo tanto, la conferencia de hoy va a ser precisamente eso. Tomar conciencia de la importancia que tiene gestionar las emociones, porque las emociones son el alimento que hacen crecer nuestras experiencias y las anclan en nuestro sistema neurológico y están realmente condicionando mi forma de ver y entender la vida. Y encima, sin darme cuenta de que de la forma que yo percibo, realmente tiene que ver con una serie de información que está en mi inconsciente, que reverbera y que va manifestándose en mi vida. Por lo tanto, nadie se puede encontrar con algo o con alguien por casualidad. La casualidad del universo no existe. Es imposible. Y lo dijo el gran maestro Jesús. Hasta los pelos de tu cabeza están contados. Que es una analogía de que nada ocurre por casualidad. Por lo tanto, una de las cosas que hemos aprendido en este mundo es creer que estamos separados. Y como creemos que estamos separados, vivimos la experiencia de separación. Pero que yo viva una experiencia de separación, que yo sufra la experiencia de separación y que automáticamente esto me haga generar un miedo y me haga vivir con miedo, lo único que estoy consiguiendo sintiendo miedo es que las experiencias de mi vida se repitan precisamente aquello que más miedo tengo.
Y no somos conscientes de que precisamente quien está atrayendo a su vida esas circunstancias soy precisamente yo. Por lo tanto, ese libro y la conferencia de hoy como refrendo vendría a ser la toma de conciencia de que hemos de pasar a ser unos maduros emocionales. Y una de las cosas que hemos de aprender es a gestionar nuestras emociones, teniendo en cuenta que las emociones son la sustancia que realmente se comunica con el universo. Si no hay emoción, no funciona absolutamente nada. Por lo tanto, ¿para qué sirven las emociones? Las emociones tienen un pleno sentido biológico. Es más, lo tienen todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen las mismas emociones. El doctor Mancuso, no sé si lo han oído nombrar, es de que no, ¿lo han oído nombrar, sí o no? ¿No? Bueno, pues ya se lo digo yo. Doctor Mancuso. Mancuso, es italiano. Él estudia las plantas y cómo se comunican, ¿ok? Hizo un experimento donde las plantas escogían cuál era la película, una película para ir a un concurso, ¿eh? Y las plantas crecían más o menos en función de la película que tenían delante. Y se estaban con rigurosos controles científicos todas las plantas. ¿Ok? Dice él que las plantas y los animales piensan y sienten igual. Y explica cómo las plantas se comunican entre ellas, cómo las plantas, si hay una plaga, generan unas sustancias para rechazar esa plaga y cómo realmente se comunican que hay una plaga. Y eso, por ejemplo, lo he visto en el jardín de mi casa, donde hay una plaga, tengo una ristra de mismas plantas, empiezan por una punta y a la tercera ya la plaga no le afecta. Y dije, mira, doctor Mancuso tiene toda la razón. La misma planta. O sea, las 3 primeras murieron, las otras no. Y además iban como perdiendo las hojas. Y cuando más lejos estaban, al final estaba el bichito, pero no les afectaba absolutamente. El bichito se moría. Por lo tanto, las plantas estaban generando una sustancia para matar al bichito. Se comunican constantemente. Cuidan del que está débil entre ellos. Por lo tanto, todo el sentimiento y las emociones son universales. Doctor Mancuso. Los animales exactamente igual. ¿Para qué sirven las emociones? Bien, pregunto. El único motivo que hace que ustedes estén aquí, con el día que hace y con el tránsito que hay, para ver ese pendejo, es una emoción. Es una emoción. Por lo tanto, emoción viene de la palabra emovere, ir hacia un lugar. Para moverme, tengo que tener una emoción. El gran problema de los seres humanos es el siguiente, que reprimimos estas emociones. Los animales no. No tienen ese problema. Por eso los seres humanos ponen en riesgo su salud, precisamente por reprimir estas emociones que hablaremos más adelante. Por lo tanto, las emociones, sobre todo, nos permiten adaptarnos a los ambientes. La gente piensa que tener miedo es malo. La gente piensa que tener ansiedad es malo. Y gracias a la ansiedad y gracias al miedo estamos aquí y estamos vivos. Cuando uno, como un servidor, viaja por este mundo y va a una ciudad que no conoce o desconoce y le han dicho algunas cosas, automáticamente todo el nivel de atención mío está más elevado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mantengo como un estrés. No conozco las calles, no conozco la gente, no conozco las señales y estoy como más estresado. No voy como estando por mi barrio, que voy a estar dormido y voy paseando, ¿no? ¿Ok? Estoy allí, estoy más estresado. Si encima percibo peligro, mi estrés subirá. ¿Y para qué sirve eso? Pues para que no me acerque allí, para que me vaya, para que me prepare. Por tanto, sentir miedo, menos mal que sentimos miedo. El problema es que cuando yo genero un miedo virtual, un miedo a algo que no está pasando, pero mi inconsciente no sabe que eso no está pasando. Por lo tanto, me da la misma respuesta. Pero resulta que me da esa respuesta, pero yo no estoy haciendo nada. Porque cuando mi inconsciente me da una emoción, ¿qué espera que yo haga? Que reaccione.
que me mueva. Si yo estoy soportando una situación de estrés en mi hogar, porque mi marido ciertos días de la semana lleva tomado, bebido, borracho y es violento, y sigo manteniendo esta situación de estrés, mi inconsciente no entiende que yo no huya. ¿Me siguen? Y acumula ese estrés. Lo va acumulando. Y tarde o temprano ocurre que eso se acaba manifestando en mi corporalidad. Eso lo veremos ahora más detalladamente en esa conferencia. ¿Ok? Por lo tanto, las emociones no son ni buenas ni malas. Son adaptativas, son biológicas. ¿Eh? Y otra cosa muy importante. Donde realmente las emociones se expresan no es en la mente. Es en la barriga. ¿Estamos? Es en la barriga. El primer cerebro es la barriga. Es lo que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes. Sentimos con la barriga. La medicina tradicional china también lo considera así. Le llaman el segundo cerebro, pero en principio ese primer cerebro que hemos tenido es la barriga. ¿Ok? Un cazador coge una serpiente y la serpiente defeca. ¿Por qué creen que defeca? Es una reacción de ligereza para salir. Si la serpiente ha comido, regurgita. Y hago una pregunta. ¿Quién no se ha sentido estresado porque está frente a un examen o está frente a una situación estresante y le cogen diarreas? Salud. ¿Quién no le ha pasado eso? Pero no solamente eso. ¿Quién no ha tenido que ir a un lugar estresante, como puede ser un juicio, o como puede ser un examen, o como puede ser al dentista? ¿Me siguen? Y tiene que le duele aquí. ¿Sí? ¿Quién no ha entrado en un lugar y se ha tenido que marchar porque se sentía incómodo aquí? Por lo tanto, tenemos que escuchar más la barriga. ¿Eh? De hecho, hay más comunicación, 10 veces más comunicación de abajo a arriba que de arriba a abajo. Pero es más, la barriga es el cerebro que puede parar una orden de arriba. Y eso la gente no lo sabe. No lo sabe porque no lo quiere saber. Porque no reflexiona. ¿Quién no ha intentado hacer una cosa y le han dicho, tienes que ir, y tú no puedes ir? Y si te fuerzas a ir, te encuentras mal, puedes vomitar, puedes tener una diarrea, te puede dar cualquier cosa. Es una reacción biológica del intestino. Por lo tanto, esto es evolución. ¿Estamos? Otra cosa importante. Todo el mundo habla de los neurotransmisores, de la serotonina y la dopamina. Son importantes y lees la ciencia que dice que los fabrica nuestro cerebro. Pues no es verdad. El 95% de nuestra serotonina lo fabrica en la barriga, aquí, en los intestinos. Y el 50% de dopamina también. Mi pregunta es, si la serotonina es tan importante, es un neurotransmisor tan importante para estar bien, ¿cómo es que se fabrica en el intestino? ¿Se ha equivocado la naturaleza? La naturaleza no se ha equivocado nunca. Solamente se equivoca el egocentrismo de las personas, el egocentrismo del ser humano, que piensa que todo está aquí, cuando en realidad llevamos una información muy importante. El 95% de la serotonina se fabrica en el intestino. Entonces, ¿cómo es que nos afecta a nuestro estado emocional? ¿No lo fabrica el cerebro? Bien, hace 4 días surge un anuncio de un experimento científico que dice que se han encontrado bacterias intestinales en las neuronas del cerebro. Y hace no mucho la ciencia decía que debido a la barrera hematoencefálica no pueden pasar sustancias del cuerpo al cerebro.
como que de alguna forma las neuronas están aisladas, ¿me van siguiendo? Aislados del cuerpo, y resulta que encuentran bacterias del intestino. Entonces se quedaron como, aquí ha habido un fallo de la barrera. Pues no. Cogieron varias personas, hasta incluso muertos, analizaron, buscaron el cerebro y encontraron bacterias intestinales. Nadie sabe por qué, ni nadie sabe cómo, pero ya las han encontrado. Por lo tanto, atención, que lo que hoy es científicamente cierto y eso no lo es, mañana esto dejará de serlo y lo será esto. Y así es como funciona. Por lo tanto, que las cosas no se hayan demostrado científicamente no quiere decir que no sean útiles. Por ejemplo, Dios. Dios. Todos tenemos un concepto de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, si yo digo Dios, no estoy diciendo nada. Porque alguien me podía preguntar aquí, Enrique, ¿tú qué entiendes por Dios? ¿Estamos? Pero sí que estamos de acuerdo todos en una cosa, que hay miles de millones de personas que creen que hay algo arriba, hay una energía inteligente, vamos a llamarla como queráis, ponerle el nombre que os dé la gana, ¿sí o no? Y que ayuda a la gente a estar en paz. ¿Es así o no es así? Bueno, se montan de veces guerras santas también, pero bueno, eso es aparte. ¿Es así o no es así? ¿Alguien ha demostrado científicamente que Dios existe? Por lo tanto, ¿vamos a cargarnos a Dios? ¿Vamos a prohibir las iglesias? Las religiones surgen. La religión quiere decir religare, atarse con lo divino. Por lo tanto, estamos de acuerdo que la creencia en una inteligencia superior hace que estemos como más tranquilos. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque hasta los que no creen, esos también, ¿eh? ¿Ok? O sea, al final está aquí eso. Pero hoy en día pienso yo que la ciencia está demostrando que Dios existe. No un Dios con barba blanca que está en la quinta galaxia girando la mano izquierda, no, no. Y además tiene muy malas pulgas, no, no. O sea, estamos hablando de una inteligencia. Hablaremos del Dios de Spinoza. ¿Ok? Por lo tanto, me pueden preguntar, ¿para qué más sirve la serotonina? Bueno, es antiinflamatorio. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos que vigilar entonces para gestionar y regular nuestros estados emocionales son precisamente lo que comemos. Por tanto, hay dos alimentos que regulan nuestro estado emocional. El alimento de mi pensamiento, el alimento que yo pongo en mi cuerpo. ¿Sí? Si ustedes quieren estar más serotoninérgicos, pues coman proteína animal, coman frutos secos y coman chocolate del 80-90%. Azúcar poquito, cereales, etcétera, etcétera. Llevan triptófano. El triptófano es una sustancia fundamental para la síntesis de la serotonina. ¿Ok? Por eso cuando alguien se encuentra un poco deprimido, come chocolate. El problema es que come chocolate lleno de azúcar. Este es el problema. Por eso digo chocolate del 80 al 90%, o sea, bajo de azúcar. Cuiden sus intestinos. Tomen probióticos. Vigilen el trigo, el gluten. Lo han modificado 15 veces en los 5 años. Cada vez hay más gente intolerante al gluten. Se producen inflamaciones en el intestino. El cuerpo está constantemente la serotonina, pero ya está rendido, no puede más. Cuiden los lácteos. Vigilen muchísimo los lácteos. Y el azúcar sobre todo. El azúcar es el gran problema de nuestra sociedad. Nos están envenenando con el azúcar. Meten azúcar, hasta donde no lo hay, meten azúcar. He estado en países, que no voy a nombrar por deferencia a ellos, que están atrapados en el azúcar. Y lo voy a decir y ellos ya lo saben. Y hay mamás que dan biberones de Coca-Cola a los niños. Y hacen zumos vegetales extraordinarios y cuando les dices, por favor, no me pongan azúcar, te miran con cara de bicho raro. ¿Qué le estará pasando a este? Y le meten azúcar aunque le digas que no metas. Dice, pero he metido un poquito. No pueden entender que no ponen azúcar.
Por lo tanto, vigilen estos alimentos que condicionan nuestros estados emocionales. ¿Ok? Yo ayer estuve en una entrevista y precisamente hablábamos de eso, de la ansiedad y la depresión como recursos, como gestión emocional y la importancia del alimento, que la tiene y mucha. Muy bien, seguimos. Ahí está lo que estoy diciendo. Las reacciones emocionales están relacionadas con las bacterias intestinales. Universidad de California de Los Ángeles, UCLA. Por lo tanto, yo no estoy diciendo nada que no haya gente que haya demostrado científicamente eso. Miren, a nosotros se nos puede tildar de que si no somos científicos ni lo pretendemos ser. Pero resulta que tenemos un montón así de experimentos y demostraciones científicas de lo que estamos haciendo nosotros. Así. Tenemos un departamento de I+D con 5 doctoras. Y todo lo que explicamos está más que referenciado. Pero esto es como la Edad Media, que hay una verdad oficial, ¿me siguen? Y luego hay otra verdad más arriba. Y hay otra todavía más arriba. ¿Me estoy explicando? Y el problema está que la gente no se informa. Porque eso que estoy explicando yo ahora, eso la gente si lo busca, lo encuentra. Tranquilamente. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, las reacciones emocionales están relacionadas con las bacterias intestinales. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que cuidar son los probióticos. Cuando nosotros cambiamos nuestra alimentación, nos vamos a encontrar mal. Porque hemos de matar millones de bacterias y hemos de generar otras. ¿Estamos? Cuando alguien tiene ganas de comer azúcar, usted no tiene ganas de comer azúcar. Quien quiere comer azúcar son sus bacterias. ¿Me siguen? Cuando usted se siente deprimido, se siente triste, con un estado emocional, que en vez de comer tendría que preguntarse qué está pasando y qué estoy percibiendo para que yo me sienta así. ¿Me siguen? Si se escuchasen más, se darían cuenta que hay una situación, hay una reacción. Todas las reacciones, todos los impactos que recibimos de nuestro interior, el primer sitio donde van es aquí. No les quepa ni la menor duda. Antonio R. Damasio, el error de Descartes, lo explica perfectamente. Todo lo que realmente nos impacta emocionalmente va primero a la barriga. Siempre va a la barriga. ¿Ok? Y si ustedes van tomando conciencia, ahora que me están escuchando muy atentamente, si van tomando conciencia, ustedes están dándose cuenta de situaciones que ustedes han tenido. Por ejemplo, esa señorita que hay aquí, ha hecho una cara que decir, lo que me acabo de acordar. Bien, eso es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque usted acaba de tomar conciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que la próxima vez que usted se encuentre en una situación parecida, la reacción va a ser la misma, pero usted la va a controlar. Porque es consciente. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Esto es precisamente, nosotros en Bioneuroemoción enseñamos esto, la autoindagación y la autogestión emocional. Pero primero la autoindagación. Y entonces automáticamente viene la autogestión. Yo no puedo evitar dónde estoy, pero sí que puedo aprender a gestionar el impacto emocional. ¿Me siguen? En vez de que eso me pone enfermo. Siempre me encuentro mal cuando voy allí, pero no me paro a reflexionar por qué me pone enfermo estar allí y sigo yendo. ¿Estamos? Entonces reflexionamos qué pasa, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis sentimientos. Entonces hago una autoindagación, no me justifico, no me culpabilizo, no me victimizo, no victimizo. ¿Me van siguiendo? Y esto es lo que realmente es lo que explica ese libro y es lo que nosotros enseñamos en el método de la bioneuroemoción. La autoindagación y la autogestión emocional. Es un método que realmente desarrolla la capacidad de la inteligencia emocional y sobre todo desarrolla la resiliencia, que es la capacidad de superar y aprovechar las circunstancias adversas de nuestra vida para hacerme más fuerte mentalmente. Muy bien, seguimos. Y ahí tienen, básicamente, son las emociones de Paul Ekman. En el libro El rostro de las emociones habla de esas 5 emociones y él pone otra, que es la sorpresa. Bueno, es la primera vez que yo veo que alguien pone la sorpresa, pero bueno, ahí está. Entonces, todas esas emociones, yo no sé si eso da luz o no da luz, es igual, todas esas emociones, miedo, asco, rabia, alegría y tristeza, son básicas. Y no son ni buenas ni malas. Tienen una función, la supervivencia. Ya lo he explicado.
Si yo voy por una calle oscura y no desconozco el barrio, no iré... No, estaré alerta a cualquier ruido, a cualquier persona que pueda aparecer. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Si estoy en un sitio relajado, pues como que hasta me sonreiré. Algo muy importante. A la gente le gusta mucho la alegría. Bien. ¿Y la tristeza no les gusta? Pues mal. No puede haber alegría sin tristeza. Por lo tanto, si estoy triste, lo que tengo que hacer es autoindagar. ¿Para qué estoy triste? ¿Para qué estoy experimentando la emoción? Por lo tanto, toda la emoción, todas las emociones que yo estoy expresando en una situación están hablando de mí. Importante. He dicho primer recordatorio. Somos energía, somos información y somos vibración. ¿De acuerdo? La segunda. Procuren no hablar nunca del otro como causa de mis problemas. Procuren no hablar nunca del otro como causa de mis problemas. Esto es salirse de la conciencia de unidad. Vamos a entrar en la... ¿Qué tal? ¿Le ha impactado eso? ¿Le ha resonado? ¿En qué sentido ha resonado? ¿Se ha dado cuenta de qué? ¿Viniendo hacia aquí? ¿Qué estaba haciendo? Proyectando la culpa a otros. Perfecto, perfecto, muy bien, gracias. ¿Visto? ¿Ha tomado conciencia? Por eso los secretos del universo es que tú eres la causa siempre. O sea, nosotros no podemos evitar una situación. ¿Estamos de acuerdo? Es la que es. Pero que sí puedo decidir cómo vivirla. Si la situación me molesta muchísimo, ¿me siguen? Entonces ahí eso tiene que mirar conmigo. La situación me puede incomodar o no. A nadie le gusta meterse en un embotellamiento de tráfico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero si hay una reacción emocional muy exagerada, eso tiene que ver conmigo. ¿Estamos? Otro estará en el mismo embotellamiento, ¿ok? Y no sé, escuchará música o escuchará una conferencia de Enrique Corbera, que los hay. No, en Los Ángeles me dicen, como yo tengo para trabajar, tardo 1 hora para llegar al trabajo, pongo una hora y media, pongo una conferencia tuya y cuando llego ya está, yo llego tranquilo. Eso me lo contaban en Los Ángeles, porque allí en Los Ángeles, cuando dices, ¿cuánto hay de aquí a allá? Dicen, media hora. Bueno, media hora más 1 hora y media más, o no sé. Pero todos te dicen media hora. Muy bien, por lo tanto, todo lo que ven aquí, en el segundo nivel y en el tercer nivel, aquí es donde entra ya el ser humano. ¿Ok? Un animal, si es atacado por el león, saldrá corriendo por patas si puede. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando se esté otra vez pastando en la sabana, no va a decir, oh, qué susto que he pasado. Hostia, qué susto el hijo puta del león que me quería comer el cabrón. Y la otra le decía, hay que ver, hay que vigilar más la otra cebra. Igual tendríamos que hacer un congreso para prevenir de los leones, porque los leones no deberían de estar. Así es el ser humano. Las bacterias no deberían de estar que nos ponen enfermos. Pues si no hubiesen bacterias estaríamos muertos. ¿Me siguen? Hay más bacterias en nuestro cuerpo que células. ¿Ok? ¡Ay! Amuquina. No, coño, amuquina ni hostia. ¿Usted quiere que tu hijo esté inmune? Coge y al chupete al suelo y haces así un poco. Y luego le dices, toma, métete en la boca. Ya está. Vacunado. Vacunado, hombre, estás vacunado. Te puede coger una diarrea, pero ya está, ya estás inmune, has creado anticuerpos. De la mierda del suelo de tu casa. Ah, no, si nos aislásemos de todo lo que nos rodea, nos volveríamos más débiles. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cada vez más débiles. ¿Ok? Por lo tanto, allí donde fueres es lo que vieres. Yo cuando voy a México, pues me tomo picante. Ya soy casi medio mexicano con el picante. ¿Ok? Y mira que me gusta. Pero llego aquí y no me sienta tan bien cuando estoy allí. Es curioso, ¿eh? Pero los ambientes son los ambientes, ¿eh? Es como hay que ver cómo los ambientes son los ambientes. Eso ya también me he dado cuenta. O sea que tomarte una cosa en donde realmente se hace no te sienta igual en otro sitio, en otro ambiente, ¿eh?
Aquí hay unos factores que cambian. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto, todos los demás son las historias que nos montamos, las explicaciones. ¿Se imaginan ustedes a la cebra allí? ¿Qué te pasa, cebrita? Es que estoy deprimida. Dice, ¿por qué? Dice, porque hoy me he escapado de 2 leones que casi me comen. Dice, coño, tenía que estar contenta. Dice, pero es que estoy muy cansada. No, es así. Es así. El ser humano nos montamos unas películas enormes. Cuando empezamos a desarrollar nuestro neocórtex, creamos el mundo de La La Landia. En La La Landia, allí montamos nuestros peliculones. Todo es mentira. Todo mentira. Entonces tenemos el malo, el bueno, el feo, como la película de Clint Eastwood, ¿ok? El mal, los metemos ahí, entonces los vemos afuera, los proyectamos afuera, entonces proyectamos esa historia que tengo aquí en diferentes personajes de mi vida, y entonces el malo es papá, el feo es mi marido, ¿ok? Y el malo es mi vecina. ¿Ya está? Y como nuestro inconsciente no diferencia de lo que es real a lo que es virtual, ¿me van siguiendo? Por lo tanto, yo puedo estar sin moverme del sofá y coger un ataque de nervios. Solamente pensando en mis historias. Esto es el ser humano. Estamos como una campana, pero sin badajo. Por eso es tan importante, tomar conciencia del para qué yo reacciono de cierta manera frente a ciertas personas, frente a ciertas circunstancias. No es por casualidad. ¿Estamos? Llevamos una información. Esa información la hemos heredado de nuestros ancestros. La información ni se crea ni se destruye, se transforma. No podemos eliminar la información, le podemos dar otro sentido. Podemos verlo de otra manera. Esta sí que tenemos esta capacidad. Eso no lo pueden hacer los animales, pero lo podemos hacer el hombre. Y no lo ponemos en práctica. ¿Me estoy explicando? De eso se trata la confe de hoy. Por lo tanto, las 2 caras de las emociones. Cuando yo recibo, siempre es así, recibo un impacto emocional, el que sea, una llamada, una noticia, algo, lo primero donde lo recibo es aquí. ¿Ok? A veces no es tan evidente. No sé si me estoy explicando. A veces es más sutil. A veces no me estoy dando cuenta de que estoy viendo algo que realmente me está afectando. Y noto ciertas incomodidades. Y entonces yo me doy ciertas explicaciones. ¿Me siguen? Me he resfriado. Habré dormido con el culo al aire. Bueno, o me encuentro mal esta noche. Y me resulta que he ido a cenar con unos amigos y esta noche estoy vomitando. Pero resulta que al día siguiente, cuando los encuentro, a todos les ha sentado de maravilla la comida. Y comimos lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Cómo yo aderecé mi comida? Pues lo aderecé con mis pensamientos y con mis sentimientos. ¿Estamos? Quizás tuve una llamada inoportuna. ¿Me seguís? Que me hizo cambiar toda mi percepción de lo que yo estaba viviendo en aquel momento. Y eso me afecta a mis intestinos. ¿Me siguen? Por tanto, todo lo que estoy comiendo puede ser de lo más delicioso y lo estoy convirtiendo en veneno. Y es más, si yo estoy en un estado emocional eufórico, contento y como algo que no está en muy buenas condiciones, apenas me va a molestar nada. Por lo tanto, atención a mis emociones. Entonces, cuando yo recibo un impacto emocional, le doy una explicación. Esa explicación se le llaman emociones secundarias. Por ejemplo, estoy frente a una situación que me pone iracundo o rabioso, pero yo tengo unas creencias de que yo no tengo que mostrar ser iracundo y rabioso porque eso es un pecado. Y entonces yo reprimo esa emoción y le doy otra salida. Estoy triste. ¿Qué te pasa, Paquita? Te veo triste. Ay, problemas con el marido. Pero no tiene problemas con el marido. Le cortaría lo que yo me sé. Porque se ha enterado que el muy pendejo se ha ido con otra. Pendejo, me encanta la palabra pendejo. O sea,
se ha ido con otra y me enteré, pero estoy triste. Pero no está triste. Esta es la emoción secundaria. Por lo tanto, la emoción secundaria es la emoción que yo muestro socialmente. Ahora piensen un poquito todos. Es la que yo muestro. No me permito mostrar mi auténtica emoción. Pero cuando yo más estoy repitiendo una situación, ¿me van siguiendo? Y sigo aguantando esa situación y la sigo justificando, ¿me van siguiendo? ¿Verdad que sí? Esto va haciendo mella en mi sistema inmunológico, va haciendo mella en mi cuerpo físico y obviamente eso va a repercutir tarde o temprano que me voy a encontrar mal, sí o sí. ¿Ok? Por lo tanto, en Bioneuroemoción enseñamos eso. La gente que viene a nuestra consulta viene con su historia. Y cuando yo les digo, yo no quiero que usted hable porque no le quiero escuchar lo que usted me va a contar, porque es mentira. Es mentira. Yo estaba en Montevideo y entré en una librería y había allí un vidrio aplomado tal y cual con unas letras que decía, la mentira es la madre de la verdad. Y digo, ándale, si esto es lo que yo enseño. Es la verdad que yo te estoy contando es mentira. Por lo tanto, la mentira esconde la verdad, es la madre de la verdad. Nuestro trabajo es encontrar, a partir de una mentira, la verdad. La mentira, la que cuento, es la historia que yo me explico. Y me la explico tantas veces que me la llego a creer. ¿Alguien no me ha entendido ahora? Y yo he tenido personas que me han justificado que las peguen cada día. Me lo han justificado. ¿Me siguen? Y me montan toda una historia. Pero la procesión va por dentro. Y nuestro trabajo es encontrar cuál es la auténtica historia, la historia que la persona no quiere ser consciente. Por eso le decimos, no quiero que hables porque te quiero escuchar. ¿Y qué me quieres escuchar si yo no hablo? Digo, quiero escuchar las respuestas que des a mis preguntas. Eso incomoda que no os lo podéis imaginar. Por eso de entrada se incomoda a la gente. ¿Qué es lo que queremos? Incomodar mucho. Cuando más incómodo está la persona, mejor vamos. Porque cuando yo porque muchas personas, eso lo decía Freud, dice, los terapeutas algún día se darán cuenta de que las personas vienen a las consultas, pero no vienen a curarse. Vienen que les den una receta para seguir haciendo el tonto igual. Se van a ver si me dicen aquello que espero que me digan. Por lo tanto, cuando nosotros les decimos lo que no esperan que le decimos, se quedan como muy incómodos, pero por cierto avisamos, por lo tanto todo el mundo está tranquilo. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces, como la mayoría de las personas, esas son frases de David R. Hawkins, creo que es en el libro de Harry, si no es este será otro. Dice, como la mayoría de las personas suprimen y rehuyen sus emociones durante toda su vida, la energía reprimida se acumula y busca expresarse a través de la aflicción psicosomática, los trastornos corporales, las enfermedades y la conducta desordenada en las relaciones interpersonales. Dice, las emociones acumuladas bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia, así como el éxito de muchas áreas de la vida. Eso lo vengo explicando hasta ahora y aquí está la referencia. No sé si ustedes conocen al doctor David R. Hawkins. De hecho, él era un gran psiquiatra y realmente le cambió su vida cuando conoció un curso de milagros. Y una de las cosas que enseñaba es precisamente también se dio cuenta de la importancia que tenía comer bien y tomarte unas vitaminas determinadas para encontrarte mejor de la azotea. Por lo tanto, él ya se dio cuenta de la importancia que tenía las bacterias intestinales en lo que sería en las conductas emocionales o en los trastornos psicosomáticos. La importancia de las relaciones interpersonales es el ámbito perfecto para trabajar nuestro estrés que realmente vamos acumulando. ¿Quién de ustedes no está aguantando una situación estresante con alguien en su vida? No levanten la mano porque la levantarán todos. No la levanten. Lo que pasa es que quizás no son ni conscientes que la están aguantando. Y se dan unas justificaciones. Bueno, es que es mi padre. ¿Y a mí qué? Como si fuese la Virgen Santísima. ¿Y a mí qué? ¿Para qué estás con tu padre si no quieres estar? Es que claro, es mi padre. ¿Y qué? ¿Y para qué aguantas este marido? Es que es el padre de mis hijos. Ah, ¿este es el padre que tú quieres para tus hijos?
Sí, sí. Y como esto, in secula seculorum, amén. Hay unos estudios científicos, Waldinger, el desarrollo de los adultos, un estudio de 75 años que lleva ya varias generaciones. Llegan a la siguiente conclusión. Es más importante la cualidad de las relaciones que no la cantidad. Y eso determina nuestra salud. Y punto. Y dice, más vale un mal divorcio que no aguantar una relación tensa durante mucho tiempo. Ahora pregunto yo, pregunto para ustedes y ustedes, cada uno que haga lo que quiera. ¿Qué relación están aguantando? Ay, no quiero que me contesten, ¿eh? Yo estoy aquí para hacerles pensar. ¿Qué relación están aguantando? Pues bien, sepan que están en peligro. Y en peligro de muerte y coger una enfermedad. No lo digo yo. Cacioppo dice, el estrés social no solamente afecta al cerebro, sino que también afecta al ADN. ¿Ok? Dice, en su libro Soledad, explica que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, estar separado de los demás es un riesgo inminente de morir. Bien. ¿Ustedes han visto la película El náufrago de Tom Hanks? Pues es una explicación de eso. ¿Qué tiene que hacer Tom Hanks? Coger una pelota y hablar con una pelota. Es importante hablar con alguien. ¿Estamos? Anthony de Mello explica una anécdota de un pueblo de África. En un pueblo de África, si algún miembro del pueblo comete una acción grave, lo expulsan, no le hacen nada, ¿eh? El castigo es expulsado del clan, de la tribu. En 2, 3 semanas, muerto. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense hasta qué punto es importante las relaciones, o sea, evitar el aislamiento social. También hay que dejar muy claro, no se trata de que tengas muchas relaciones, se trata de que tengas pocas y muy buenas. Entonces, House y sus colegas, en 1982, dice que las personas que tienen falta de vínculos emocionales duplican la muerte por cualquier causa. Duplican la muerte por cualquier causa. 6 años más tarde, sobre alrededor del año 2000, más o menos, 90, ellos también llegan a la conclusión de que el aislamiento social es tan nocivo para la salud como el tabaquismo, el sedentarismo, etc. Fijaros la importancia. Y Waldinger dice también lo mismo. Dice, después de 75 años estudiando a todas las personas que ha habido en ese experimento, hemos llegado a la conclusión. Lo único que mantiene la salud hasta una edad muy elevada y evitando los problemas de la senectud es tener relaciones de calidad, sociales de calidad. ¿Ok? Muy bien. Y doctor Pere Gascón, oncólogo de aquí, dice que el estrés crónico es una de las principales causas del cáncer. Y no hace ni una hora he leído una noticia que es la siguiente. Los niños pequeños de una revista científica de Estados Unidos, por descontado, los niños pequeños que están sometidos a un estrés muy duro cuando son pequeños, se les endurecen sus neuronas y el riesgo de que sean unos psicópatas es elevadísimo. Por lo tanto, cuidemos nuestro estrés emocional, cuidemos nuestras relaciones. Siguiente pregunta para ustedes. Yo veo que aquí no apunta nadie nada. En Madrid apuntaban más cosas que ustedes. Bueno, es igual. Bueno, es que ustedes deben ser más listos. La siguiente pregunta. Esto es autoindagación, como están viendo. Siguiente pregunta es, ¿qué relación estoy aguantando que cuando estoy con aquella persona, como que noto que me sube algo por aquí, que me pasa algo por allá, pero yo me digo, tranquila, María, tranquila? No digo que mates al que tienes delante, ni mucho menos. Pero ya aprenderemos que si soy información, soy energía y vibro, enseñamos que el que tengo delante
está hablando de mí. Que por lo tanto aquello que me gusta y aquello que me disgusta tiene que ver conmigo. Y la historia que me cuento para mantener esa relación me genera un estrés porque no comprendo el para qué estoy aguantando esta relación. ¿Qué es lo que enseñamos nosotros? Llevar a la persona a un estado de comprensión, automáticamente lleva a un estado de libertad emocional y automáticamente toma decisiones sin victimismo ni culpabilidad. No sé si me estoy explicando. ¿Queda claro eso? Muy bien, seguimos entonces. Si cambiamos nuestra percepción, cambiaremos nuestro ambiente emocional y reescribiremos así nuestra propia historia. Nataliza Mateo, que nos dice clarísimamente que nosotros, cuando cambiamos nuestras emociones y nuestras percepciones, cambiamos nuestro ADN. Nuestro ADN. Pero no lo dice ella, no, lo dicen también otros. Por lo tanto, si la historia se ha escrito, la podemos reescribir. Para reescribir nuestra historia, tenemos que hacer un cambio de percepción, porque yo no puedo cambiar mis emociones y mis sentimientos si no percibo la situación de otra manera. Si yo percibo la situación desde la dualidad, creyéndome que la causa de todo lo que me ocurre está fuera, ¿me van siguiendo? Yo no voy a percibir nada. Pero si yo comprendo que yo no estoy viendo las cosas como son, sino que las estoy interpretando y que estoy haciendo una proyección de algo que realmente está en mi inconsciente y automáticamente invierto la proyección, ¿me estoy explicando? Automáticamente voy a... Solamente, escúcheme bien, eso también está estudiado, solamente que yo haga este ejercicio que pueden hacer ahora mismo, todos. Ese ejercicio de... ¿Y si esto que yo estoy pensando no es realmente así? Solamente que yo haga eso, estoy creando ya cambios en mi corteza. Cambios neurológicos. Por ejemplo, pónganse ustedes cada uno, no tienen que hablar, ustedes. Pongan ustedes cada uno en una situación que les incomoda. No hace falta que les incomode mucho. Voy a ser beneplácito. No les incomode mucho. Y obsérvenla y te preguntes, ¿y si realmente lo puedo ver eso de otra manera? ¿Qué pasaría? ¿Les doy un timing? ¿Sí? ¿Les doy un timing? Porque pretendo que lo hagan. Porque lo que pretendo yo cuando terminemos hoy es que ustedes se sientan de otra manera. ¿Ok? Algunos se sentirán muy incómodos y han dicho, ¿quién cojones me mandó venir aquí? Bueno, pero eso también está muy bien. Sí, claro. ¿Por qué? Porque precisamente les estoy haciendo un meneo neurológico. Lo hago con premeditación y alevosía. Pero yo estoy avisando. Es la reflexión. Cojan ustedes una situación, una persona, que les mantiene un estrés. No hace falta que sea muy grave. ¿Y si yo eso realmente lo viera de otra manera? ¿Y si hubiera otra manera de ver eso? De hecho, los indios de Norteamérica, hay una frase que dice que antes de opinar algo de alguien, deberíamos de andar 1000 millas en sus mocasines. ¿Ok? Una de las cosas que he aprendido por mis viajes en ese mundo es que por mucho que hablemos el mismo idioma, los argentinos no se parecen a los chilenos, ni a los uruguayos, ni a los brasileños, ni a los de Perú, ni a los de Colombia, ni a los de Ecuador, que no se parece a nadie, cada uno lo ve de una forma diferente. Y eso que hablamos el mismo idioma. Imagínate si encima hablamos otro idioma. Y fíjense bien, hay estudios que dicen que si tú quieres comprender un pueblo, lo primero que tienes que hacer es hablar su idioma. ¿Les suena eso algo? ¿Qué tal? Eso no me lo invento yo, O sea, fíjense lo que estoy diciendo. O sea, es tan importante la palabra que yo estoy utilizando para decir algo, tan importante, y el significado que yo le estoy dando en mi inconsciente, que dicho en un idioma o dicho en otro, afecta. Yo les digo, ustedes son unos pendejitos. Me puede hacer más o menos gracia. A los mexicanos hay que ir con mucho cuidado. Hay mexicanos que cuando yo digo pendejo se ríen y todo les molesta. Yo les digo, la palabra es la misma, pendejo.
P-E-D-E-J. ¿Ok? Pendejo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Van quedando? ¿Van tomando conciencia de eso? Pues seguimos. Entonces, no hay preguntas, hija. ¿Sabe por qué? No porque no quiero que usted pregunte, hija. Porque si usted pregunta, entonces ya ha dejado la conferencia, se va a... Usted lo que tiene que hacer es dejarse guiar, si quiere. La pregunta siempre son dudas. Y las dudas siempre las tiene... Es una resistencia. Cuando alguien pregunta, es que se resiste a integrar lo que yo estoy explicando. Pero yo no estoy esperando que usted se crea lo que yo diga, de verdad, ¿eh? Todo el mundo, sí. No hay correcto. Esa es la pregunta más dual que existe en el mundo dual. Lo que acaba de hacer esa señora no es grave, es gravísimo. Fíjese que he puesto diferentes culturas. La respuesta correcta en una cultura no tiene que ser la respuesta correcta en otra. Ese llamaría un diccionario. Respuestas correctas frente a las vicisitudes de la vida. Esto realmente es triste, porque eso me hace reflexionar. La tristeza me hace reflexionar. ¿Qué no estoy comunicando bien? No estoy diciendo que esa señora no me entiende. Estoy diciendo que no estoy comunicándome bien. Por lo tanto, esa señora es el portavoz de una pregunta que anda por aquí suelta en vuestras mentes. La gente busca cómo, cuándo y de qué manera. Y cuando una persona pregunta cómo y cuándo de esa manera, se piensa que la solución está fuera. Y señora, fuera no hay ninguna solución. La está en usted. Por lo tanto, su escena, su situación, es su escena, su situación. Y la solución a su situación no le sirve a la vecina del quinto. Aunque a la vecina del quinto le pase exactamente lo mismo que a usted. Y esa es la grandeza de lo que hacemos nosotros. No hacemos pastilla roja para todo el mundo. ¿Me estoy explicando o no? Es que hacen una cara que... Oiga, pueden reírse o aplaudir si quieren. ¿O no? Están impactados, oiga. Bien, por lo tanto, si cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestro ambiente emocional. Yo lo que acabo de decir aquí a la señora, que es una pregunta que la ha hecho ella, pero no es una pregunta de ella, ¿eh? Es una pregunta que está en el inconsciente de todos aquí, ¿no? Entonces, cada uno pone su situación. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? No tengo ni idea. ¿Estamos? No tengo ni idea. Su historia es su historia. Es que yo me quiero divorciar y mi amiga también. Bueno, perfecto, los dos se quieren divorciar. Entonces, ¿yo si hago eso, mi amiga también? No. No sé lo que tiene que hacer usted, pero su amiga no tiene que hacer lo mismo, ¿eh? Ni de la misma manera. Ni quizás tenga que llegar a las mismas reflexiones. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, cada historia es una historia. Sí que las circunstancias pueden parecerse, pero la información no tiene nada que ver y los motivos menos. Porque además yo puedo tener ganas de divorciarme de mi pareja por una información que yo recibo inconsciente de mis ancestros y mi amigo o mi amiga tiene otra muy diferente. ¿No son lo suficientemente conscientes ustedes de que están dormidos? De que estamos hipnotizados y nadie puede despertar de un sueño que piensa que no está soñando. Cuando empiezan a darse cuenta de que ustedes no toman ninguna decisión consciente. Eso lo decía Freud, ¿eh? Freud era determinista total. Dice, nadie toma una decisión consciente, todo viene del inconsciente. Luego Jung lo suavizó un poco. Eso también, pero cada vez pienso que tiene más razón. Bueno, yo estoy llegando a la conclusión de Einstein. Einstein siempre decía que una de las cosas que decía es que hay dos cosas infinitas. Una es el universo y la otra la estupidez humana. Dice, de lo primero no estoy muy seguro. Del universo. Yo antes pensaba, coño, Einstein, te has pasado 3 pueblos. No se ha pasado ninguno. O sea, la gente sigue pensando que hay una solución fuera a los problemas que tenemos, cuando en realidad afuera no hay ningún problema porque nadie vive la misma experiencia de la misma forma, que es lo que tratamos aquí. Entonces, si yo reacciono de una forma emocional frente a una situación
Puedo pensar que aquella situación me ha provocado la reacción emocional, y eso estamos en lo cierto, pero se dará cuenta que, salvo casos muy concretos, no todo el mundo reacciona igual. Frente a un desastre, por ejemplo, ¿me siguen? Frente a un desastre, frente a una bomba, ¿me siguen? Y las pongo en situaciones dramáticas, ¿no? Yo sé de gente que en vez de correr ha ido a salvar vidas. Y la explosión era la misma para todos. Yo he hablado con héroes de ese tipo. Y les pregunto, ¿y tú qué hiciste? Y dice, tengo ni puta idea, tú. Pero es lo que me salió. Otros corrían. Pero él no, se dedicó a sacar personas y las sacaba a través de una pared, las echaba al otro lado y sacó un montón de personas de una situación. Y se estaba jugando el pellejo, pero él no pensaba que se estaba jugando la vida. Tampoco entiende por qué lo hizo. ¿Estamos? Por lo tanto, no todos reaccionamos igual frente a la misma situación. ¿Sí? Y muchas veces, por no decir siempre, ante situaciones muy estresantes, las reacciones son todas viscerales. Y las reacciones viscerales tienen que ver con la información que yo llevo en mi inconsciente que me hacen reaccionar frente a situaciones adversas de una manera que otras personas no actuarían. Y no tiene nada que ver con el consciente. ¿Lo estoy explicando? ¿Y casos? Así como las moscas en un pastel. ¿Ok? Por lo tanto, cada persona tiene una situación, pero nosotros hemos aprendido a tomar conciencia de esa información que vemos en nuestro inconsciente y a poderle darle otro sentido. Reescribimos la historia. ¿Ok? A ver, a alguien le han pegado una paliza. Su padre le pegó una paliza a una niña cuando era pequeño. La niña toda su vida con ese resentimiento. ¿Me siguen? Pero llega un punto que ese resentimiento ha anidado en su alma, ha anidado en su cuerpo y la pone enferma. ¿Me siguen? Ok. Y ve la situación de que su padre, resultó que había una historia que no sabía, por ejemplo, que su padre había sido maltratado de pequeño, lo habían dejado en unos colegios allí tal y cual, y el tío solamente tenía una salida. No sabía expresar sus emociones que no fuera gritando y expresando una rabia que había sido acumulada a lo largo de muchísimos años. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Y frente a una situación estresante, reacciona así. La mujer comprende eso no puede cambiar, pero ha cambiado ¿qué? Su forma de verlo. ¿Ok? Eso no quiere decir que tenga que reaccionar con su padre, ¿eh? No sé si me estoy explicando. Pero ya está en paz. ¿Me siguen? Y esto sana. Esto es lo que importa. Eso es reescribir la historia. Lo que pasó, pasó. Herencias emocionales. Vamos a entrar ya en tema. ¿Castigo o una oportunidad? Dice, bueno, hay gente que lo vive como un castigo, ¿eh? De hecho, hay una frase bíblica que dice, y los pecados de los padres se heredan hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Estamos? Aseveración muy cruel desde un punto de vista del ego. Yo aún me acuerdo de pequeño, cuando me calentaba en el coco con la Iglesia Católica, le decía, ¿y yo qué culpa tengo que Adán fuera un imbécil y la Eva una tonta? Claro, te hacían creer eso, entonces, oye, ¿qué culpa tengo yo que esos fueran tontos? Y que encima nacemos con pecado porque esos se equivocaron. Bueno, ahora ya lo entendemos, es información. ¿Ok? Aunque el tema de Adán y Eva es metafórico, que quede claro. ¿Me seguís? El sentimiento y la emoción. La emoción y el sentimiento es el vehículo que lleva la información. Si no hay estrés, la información no se guarda. A ver, ¿por qué recordamos cosas? ¿Por qué? Piensen en una situación, unas vacaciones agradables. ¿No los han tenido? Pensaba que estaban tan jodidos y no tienen vacaciones agradables. Piensen en unas vacaciones agradables. Se sumergen en ellas y notarán cómo su cuerpo cambia. Por lo tanto, cada vez que usted tiene un recuerdo, está en presente. Siempre. Toda la información la tenemos en presente. No existe el pasado. ¿Ok? Yo recuerdo algo cuando hace 40 años y revivo todas las emociones. Las que sean las revivo. ¿Ok? Por lo tanto, eso es importante. El hecho de que la información se transmita, Freud decía, no puede desaparecer la información de mayor sustantividad. Porque si realmente la información desapareciese, naceríamos como sin experiencia. ¿Me siguen?
Por lo tanto, es como que otra vez empezar de cero. No evolucionaríamos. ¿Sí? Por ejemplo, que yo haya una información atávica tan importante de que si estoy en un grupo social estoy protegido, eso hace que cuando yo nazca buscaré el apoyo social. La pertenencia al grupo es atávica. Un niño se le puede hacer bullying en el colegio cuando se le aparta del grupo. Gracias. ¿Entienden por qué? Y lo hacen, no es porque sean malos los niños ni buenos, es una información. Yo quiero transmitirles eso. Es una información. Entonces, cuando alguien es diferente, se le aparta. Cuando vemos a alguien raro, ¿qué hacemos? Apartamos. ¿Por qué vienen gente de fuera y tienen que ir en guetos? Porque nos los miramos así. Es una anécdota que es cierta, lo que voy a contar, y hace mucho, bueno, a mí me hace mucha gracia menos, ¿no? Es un estudiante chino que va a Estados Unidos, bueno, allí hay de todo, allí, y el tío, pues, resulta que es una eminencia. Tío, es un gran doctor en mal, no me acuerdo en qué. Y le hacen una entrevista y le preguntan, cuando usted llegó a Estados Unidos, ¿qué es lo que más le sorprendió? Esa fue la pregunta del periodista. Y él contestó, lo raro que tienen ustedes los ojos. Eso de la percepción va por barrios. O sea, fíjense bien lo que dijo, Lo raro que ustedes tienen los ojos. Claro, ¿qué pensaban los demás? ¿No? Pero no, lo normal son mis ojos, no los vuestros. ¿Y qué pasa entonces? Que hacemos separaciones. ¿Ok? Y eso es, bueno, que os voy a contar. Jung decía que debemos de aprender de las situaciones de mayor conflicto. Debemos de aprender porque si no lo hacemos, forzamos a la conciencia cósmica a que la repita tantas veces como haga falta para que tomemos una decisión correcta. Por lo tanto, si a ustedes se les repiten las situaciones en su vida, no piensen que han pisado una mierda de gato, o que han hecho un mal de ojo, o que es un mal karma que ustedes tienen, o que es la cruz que Dios les ha enviado. Sencillamente hay una información que se está repitiendo para que ustedes la trasciendan. ¿Me siguen? ¿Ok? Para trascender un conflicto hay que revivirlo. En el mundo dual, si yo llevo una información, ¿me siguen? La tengo que vivir. Si no, ¿cómo la voy a trascender? ¿Queda claro eso? Por ejemplo, es una señora, es un caso cierto, es una señora que vive en un ambiente emocional donde papá es borracho, engaña a mamá y cuando bebe, mejor que te escondas. ¿Ok? Esa es la situación. Este es el ambiente emocional, donde realmente se reescriben todas mis creencias, sobre todo donde se introyectan las creencias, porque estamos en un estado mental delta, teta, que es un trance hipnótico, y aquí luego lo vemos como una religión. Esta señora viene a la consulta y dice, yo no sé qué me pasa, todos los hombres de los que me enamoro se emborrachan y me pegan. Y digo, muy bien, ya está, ya los he aprendido. ¿Qué hacemos? Me dice, pregunta a la señora, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Claro, si yo doy una respuesta que tenemos que hacer, todas las personas que tienen algo dirán, ¿tengo que hacer eso? Pues no. Cada uno tiene que hacer una cosa diferente. ¿Ok? Lo que está clarísimo es, lo primero que le pregunté, ¿cuál es la relación que tienes con tu madre? Yo no le pregunté cuál es la relación que tienes con tu padre. Le pregunté cuál es la relación que tienes con tu madre. ¿Por qué? Porque la información ¿de dónde viene? De la madre. Por lo tanto, ella está repitiendo la historia de la madre y se la repite para que ella tiene que tomar una decisión que su madre no pudo o no supo hacer. No sé si me estoy explicando. Y cuando yo le dije eso, me dijo, Houston, ya no tenemos un problema, se acabó el problema. Comprendió que su madre no podía o no sabía hacerlo. Y le cambió su vida sencillamente porque invirtió el pensamiento. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Muy bien.
Me molesta mi marido que sea tan bueno y me hable fino. Mira, aquí nosotros consultamos cualquier pendejada. ¿Eh? Viene, no, sobre todo esas, que son las que más me gustan a mí. Entonces, como dice usted, a mí me molesta que tenemos 4 gatos y empieza, ¡ay, mis gatitos, mis gatitos, mis gatitos! ¿Eh? Y luego me dice, ¡ay, cariñín, qué guapa que eres, cariñín! Y a mí me pone enferma. ¿Ok? Yo digo, estás reparando algo, hija mía. O sea, si realmente fuese directo a la reparación, estaría cómoda, pero le molestaba. Él lo que quería era que un hombre dijese, ¡ole, mi amor! Y no, ¡ay, qué bonita que eres! El tío se ponía enferma ella. Entonces, ¿qué pasaba? En su casa, su padre siempre gritaba. Siempre gritaba. Ella nace y se cría en un ambiente de gritos de su padre. ¿Me siguen? Repara. Y busca un hombre que no grita ni que le maten. No grita para nada. Todo suavecito y todo está muy... ¿Me siguen? Y claro, pero ella busca... O sea, es como que ha pasado de un exceso, no sé si me estoy explicando, al otro. ¿Queda claro lo que estoy explicando? ¿Ok? Seguimos. Nos movemos por lealtades invisibles. ¿Ustedes han visto la película Coco? Nos explica maravillosamente bien. Allí hay una información en el clan que un guitarrista fue a tocar la guitarra a otro sitio, pero resulta que no fue el guitarrista del otro sitio, y la Coco, que es la hija de alguien que fue abandonada, ¿no? Que en realidad no fue abandonada, pero eso no lo sabe el inconsciente, y entonces pasa la información de generación en generación. Lealtades. Aquí no toca la guitarra ni Dios. Y si alguien la toca, coge zapatilla y a zapatear a todo el mundo, ¿vale? ¿Ok? Pero hay alguien que tiene que reparar, la 4ª generación. Y el niño canta la guitarra, y gracias a eso se descubre el entuerto y tal y cual. Pero esto es así. Aquello que tengan ustedes más miedo a perder, eso es aquello que tienen que estar dispuestos a perder, para dejar de tener miedo. ¿Ok? ¿Ok? Porque su apego, ¿me siguen? Su apego es una información que han heredado. Muy bien. Por lo tanto, el inconsciente es un mar de información. Tal como venía explicando. Bien, y cuando comprendamos que lo que llamamos nuestra vida es un reflejo de esa información que hay en nuestro inconsciente, entonces empezaremos a vivirla de otra manera. ¿Ok? Y eso es, me puede preguntar, la señora me podía preguntar ahora, entonces, ¿cómo voy a saber qué vida llevo yo? Pues muy fácil, la que tengo delante. El secreto. Mi vida siempre es el reflejo de la información que yo llevo. Pregunta, ¿les gusta la vida que tienen? No me conteste. Eso es cada uno que se lo quede guardado. He dicho que las preguntas cómo, cuándo y de qué manera son duales y no se atienden. Esa señora no se entera, lo cual hay gente de aquí que no se entera. Porque si yo digo que no me pregunten eso, ¿para qué cojones me lo preguntan? Porque no le puedo dar una respuesta. No sé si me estoy preguntando. No es que no puedo darle una respuesta. Porque si no la gente se piensa que la respuesta es para todo el mundo. Pero lo acabo de decir, pero no me ha escuchado. Y lo he dicho. Si quieren conocer su información, observen, la tienen delante. Lo he dicho. Pero ella no ha reflexionado. Solamente ha escuchado y ha saltado. ¿Y cómo? Está en el cómo y cuándo, de qué manera. Por lo tanto, está en una mente dual. No pasa absolutamente nada. Eso es una gripe. Ya se pasará. Se pasará. Esa gripe la hemos pasado todos, ¿no? Por lo tanto, yo bendigo que esa señora esté aquí, porque esa señora no sabe por qué está aquí. Pero bueno, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo perfecto. Pero porque me da a mí chance para que yo les pueda explicar lo que no queda claro. O sea, no hay cómo, cuántos y de qué manera. ¿Queda claro esto? ¿Quieren saber la información que tienen? Observen delante. ¿Les gusta? No cambien nada. ¿No les gusta? Empiezan a indagar.
Así de simple, ¿ok? Por eso dice, aprenderás a invertir tus proyecciones y empezará tu transformación. Yo me acuerdo de cuando tenía 17, 18 años, haciendo eso me he acordado, mis amigos del colegio, o mis compañeros me decían, oye, Enric, tú eres un dictador. Y yo cuando me decían eso, pensaba, ay, no tenía ni idea, no tenía nada de eso, no sabía nada de eso. Dice, porque tú, oye, pum, pum, pum. Pero como me lo habían dicho varias veces, yo empecé a pensar a qué podía ser debido, por qué yo reaccionaba así, ¿no? Entonces empecé a tomar conciencia de algo muy importante, que en mi casa el ambiente que yo viví era muy intransigente. Por ejemplo, si comes los viernes de Cuaresma, estás condenado a las penas del infierno. O sea, toda la información que yo recibía era o sí o sí. No sé si me estoy explicando. Y eso confirmó. Pero en la medida que yo fui tomando conciencia de eso y me fui rebelando contra eso, ¿me van siguiendo? Entonces empezó mi transformación. Era una transformación inconsciente, pero me ha llevado hasta aquí. ¿Sí? ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Pues aquí empieza la transformación particular de cada uno. Es, yo estoy viviendo una situación. Esta situación que estoy viviendo me puede ser incómoda. Vale. Acepto que sea incomodidad. Primero, acepto. Segunda pregunta. La persona que tengo delante, no la tengo delante por mala suerte. Me está llevando una información. ¿Qué información me está llevando? ¿Me siguen? Pues eso tiene que ver conmigo. Por tanto, si me molesta eso que estoy viendo, es algo que yo tengo que integrar, algo que tengo que aceptar de mí. Por eso en nuestros seminarios siempre hay una pregunta típica. ¿Qué es lo que más te molesta de alguien? ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Ok? Lo típico. Esa me viene a la memoria. Es una señora, le digo, ¿qué es lo que más le molesta de su marido? Me dice, es un avaro. Y yo, ¿avaro qué es? Y dice, es alguien que piensa en sí mismo, y cuando piensa en sí mismo, piensa en sí mismo, y cuando vuelve a pensar en sí mismo, si queda algo que pensar, sigue pensando en sí mismo. Y digo, pero no me digas que yo también soy avara. Y dice, ¿por qué? Y digo, porque yo soy muy generosa. Yo me preocupo de todo el mundo y cuando queda alguien me sigo preocupando. Y si queda alguien por preocuparme, me sigo preocupando. Y yo digo, usted es muy avara. Y dice, ¿sí? Y dice, pero si no soy generosa, digo, es muy avara con usted. ¿Entiende? Es muy avara con usted. Por lo tanto, si usted tiene un marido o una mujer que siempre se ocupa primero de sus cosas y después de sus cosas, y luego te pregunta si tienes alguna cosa, y tú dices, es que mi marido nunca piensa en mí, ya se está diciendo la receta a usted. El cómo se lo voy a decir. Piense en usted antes que en nosotros. Pero si usted no lo hace es porque detrás hay una creencia. Creencia que es mentira. ¿Se imagina usted a un niño que tiene hambre y mamá está durmiendo y dice, bueno, no voy a llorar porque... No voy a llorar. Si no van a pensar que soy egoísta. Los niños nos enseñan lo más importante. Dame chocolate. No. Luego viene la mamá y dice, no seas egoísta. Tienes que dar chocolate. Dale chocolate a tu amiguito. Mira que van a pensar que eres malo. Pues todas esas cosas que estamos diciendo, somos unos terroristas. Les estamos jodiendo la vida a nuestros hijos. Los niños tienen que ser egoístas. Eso lo entienden. Los niños primero tienen que pensar en ellos, después en ellos, y cuando hayan pensado todos en ellos, un poquito más en ellos por si acaso. Dale un poquito a tu hermana. No. Entonces viene ya, que es lo que yo he vivido. Tú, Enric, eres el mayor y deberías de dar ejemplo. Y yo me cagué no sé cuántos años en que se eso de ser el mayor, ¿no? O sea, y así fue. El mayor, es que además el mayor tiene que romper puertas y abrir ventanas y tal y cual. Y luego yo veía a los pequeños que hacían lo que pasaba, lo que ¿me siguen? Él tiene que dar el ejemplo.
Atención, ¿eh? Muy bien, aprendan. Cuando les venga alguien, pero ahora no sean malos, ¿eh? Sí, porque ustedes aprenden y luego utilizan como un boomerang, ¿eh? Es que Enrique me ha dicho, yo no he dicho nada. Encima lanzan la piedra, esconden la mano y dices, Enrique. Pero ustedes lanzan la piedra, ¿no? Por lo tanto, si usted toma conciencia de eso, pues no vaya diciendo, es tu percepción, ¿eh? Es tu proyección, ¿eh? Es tu percepción. ¡Claro que es mi percepción! Faltaría más que es mi percepción. No podemos dejar de percibir. Constantemente estamos percibiendo. Pero nuestra percepción es una interpretación. Nunca vemos las cosas como son. Nunca. Nunca. Es más, nuestros juicios hablan más de nosotros de lo que la persona que estamos viendo. ¿Eh? Y eso es lo que tenemos que... Bueno, dice, con la paja, ves la paja en el ojo ajeno, no ves la viga que llevas tú. Vemos el defecto en otro, pero no vemos el nuestro. ¿No? Y encima cuando resulta que lo empiezas a ver también tú, dices, pero es que tú, con lo que haces, tú me pones enferma. Y nos quedamos tan tranquilos. Muy bien. La ilusión del control. Esta es una de las mayores trampas que utilizamos para dejar al prójimo hecho unos zorros. Lo primero que hacemos es cómo nos comunicamos. Nos comunicamos fatal. Somos unos mentirosos. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien jodido quiero decir, pero no lo dices. ¿Eh? Me encuentro bien. Y haces una cara de muerto de hambre que no veas. ¿Ok? Oye, te veo muy triste. No, eres tú, es tu percepción. Bueno, pues tengo una percepción que te veo triste. ¿Estamos? Pero esto es muy importante, cómo realmente nos comunicamos. Por ejemplo, ¿cómo va con tu pareja? Distantes. Claro, id a algún amigo vuestro y le preguntáis, ¿cómo va con tu madre? Y él te contesta, soportando. Y tú le contestas, ¿soportando? ¿Y qué soportas? Te van a mirar mal. Soportando. ¿Qué me estás diciendo soportando? ¿Qué soportas? ¿Eh? ¿Y tú por qué te has separado? Decir, porque se acabó el amor. ¿Y cómo se acaba eso? ¿Que es como la sal? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Y las relaciones? Frías. ¿Que folláis en la nevera? Claro, entonces no nos atrevimos. ¿Cómo va? ¿Cómo va el asunto aquel? Tirando. ¿Y qué tiras? ¿Me seguís? La comunicación. La comunicación realmente es una forma de control. O sea, decimos cosas que no queremos decir y las decimos de una manera para contestar, pero no decimos nada. Por eso la gente no se entiende. ¿Me siguen? Porque es muy importante mantener una opinión de los demás. Por ejemplo, los trapos sucios se lavan dentro de casa. Esto ni se te ocurra decirlo a ningún sitio. Entendemos por qué se hace eso, porque hay ese peligro. ¿Me siguen? Pero empezamos a controlar. Por lo tanto, cuando salimos fuera, nos ponemos una máscara. Hay personas que para bajar la basura, si no se han maquillado, no bajan la basura. Hay mujeres que no pueden salir de la casa sin maquillarse. Es así. Ah, que no nos podemos maquillar. Uy, santo. Pero estás atrapada en una imagen. Es el control. Otro control, el arrepentimiento. Haces una cosa que te gusta hacer. ¿Me siguen? Y resulta que te critican por ello. ¿Cuál es el recurso? Pues arrepentirse. Arrepentirse es una forma de decir, ay, pues disculpas, me arrepiento mucho de haberlo hecho. No lo haré más. Cazar elefantes en Botsuana. No lo haré más. ¿Qué pasa?
Estás en Botsuana cazando elefantes y elefantas, lo que sea, tú cazas lo que quieras, no pasa nada. Pero claro, ¿me siguen? Por lo tanto, está el juego del arrepentimiento, cómo controlar a la gente. Y luego está el juego psicológico del sí pero. El juego psicológico del sí pero lo explica Anthony de Melo en su libro, creo que Autorrealización Interior. Explica de que primero somos unos rescatadores. Yo estoy en casa tan tranquilamente viendo mi telenovela o viendo el partido de fútbol o viéndome nada, lo que me dé la gana, con un whisky. ¿Me siguen? Y en aquellas me llama mi amigo, el de siempre. Que encima yo ya sé que es el de siempre y lo llamo. El amigo puede ser mi santa madre o puede ser cualquiera. Y me llama y me dice, ay, tal, que resulta que me encuentro mal, oye, ¿puedo hablar contigo? Y tú te conviertes en el rescatador. Pocas ganas tienes de dejar el whisky y con el batín que llevabas tal y cual. Entonces, bueno, vale, ven para casa tal y cual. Dejas aquí y lo recibes. Y resulta que automáticamente esa persona te vuelve a contar la misma historia de siempre. ¿Me siguen? Y te coge un cabreo que ¿para qué? Y entonces te conviertes en un perseguidor. Y dices, vete al cuerno, para esto me has hecho dejarla no sé qué, con lo bien que estaba yo, bu, 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 bu. ¿Me siguen? Luego llevo la noche y me siento culpable. Ay, ¿qué te has pasado? Entonces me siento víctima. Entonces, como me siento víctima, al día siguiente que estoy muy arrepentido, ¿me siguen? Le llamo y digo, ay, Juanito, perdona, es que estaba de mal humor, tal y cual. Y el Juanito dice, ah, bueno, pues entonces nos vemos esa tarde. ¿A alguien no le suena esto? Pues esto es la ilusión del control. Así es como controlamos al personal. Somos más falsos que un duro sevillano. Ya sé que ustedes no saben lo que es, pero duro sevillano es una cosa de hace tiempo, ¿eh? O sea, la guerra. ¿Ok? Mis percepciones están condicionadas, por lo tanto podemos decir que toda inteligencia tiene que percibir. La percepción determina nuestras reacciones emocionales, eso lo llevo explicando todo el rato. No percibimos lo que es, percibimos lo que somos, es decir, nuestra programación inconsciente. Yo no estoy viendo lo que es, sino estoy viendo lo que soy. Siguiente ejercicio para ustedes. ¿Qué percepción tienen de alguien que les pone a parir? ¿Sí? ¿Me siguen? Cada uno que se apunte, ¿eh? Bueno, si quieren hacer algo, si no, nada. La evidencia científica hoy en día demuestra que al modificar nuestros pensamientos estamos modificando nuestra biología. Todo lo que estamos haciendo esa tarde aquí, en esa conferencia, en esa charla, yo estoy haciendo un ejercicio con ustedes. Se les ha avisado, ¿eh? Fíjense que en todo momento estoy como metiéndoles información y estoy como que se cuestionen. No hay cosa más sana que cuestionarse. Por tanto, si ustedes quieren cambiar sus vidas, cuestionense sus valores y sus creencias. Que lo sepan, son falsos. Son falsos. Podemos llegar a comprender el para qué ciertas personas hacen lo que hacen. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿cómo tenemos nuestra madre tierra? Tomen conciencia un poquito. ¿Saben ustedes que tenemos islas de plástico? Que hay gente que tira la basura. Yo estaba aparcando ahora en el coche cuando he llegado y digo, crash, crash. Y miro y había 2 botellas de plástico aparcadas al lado. ¿Qué harán 2 botellas de plástico aparcadas al lado? Pensé yo. ¿Cómo han venido hasta aquí? Claro, es que yo vengo de Júpiter. Yo no puedo entender que alguien lance 2 botellas de plástico y las deje allí aparcadas en el aparcamiento de al lado. No lo puedo entender. No me cabe en la cabeza que alguien pueda hacer eso. A mí no. Y digo, ¿alguien se los habrá caído? Digo, no, porque ya están vacías. Por lo tanto, alguien ya se lo ha bebido y los ha dejado allí. ¿Allí? De adorno. Esos son detalles. Somos unos depredadores. Somos unos seres que creemos que nuestras acciones no repercuten en el ambiente en que estamos viviendo. Creemos que algo sobra. Vivimos desconectados de todo. Porque además creemos que todo lo que hay nos pertenece.
A veces pienso que hay un creador con una paciencia infinita y no nos envía el cuarto diluvio o el quinto o lo que sea, porque realmente es de pensar. Como podemos ver, la porquería que hay, la porquería que echamos, lo que te puedes encontrar en un bosque, lo que te puedes encontrar en una calle, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente impresionante. Realmente impresionante. Yo estuve en Uzbekistán, no hace mucho, una ex república soviética, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, por descontado. ¿Ok? Y nunca había visto unas calles tan limpias. La estación de Bojoró es que dije, iba con mi familia y dije, venga, va, 50 euros que encuentro un papel. Pero no en la estación, sino en la andana igual. No había nada en el suelo. Es para ellos, es tan importante la imagen de que te dan afuera que es increíble. Bueno, hay gente que barre, pero a veces ya no sé ni qué están barriendo, porque es que no hay nada que barrer. Allí nadie tira nada absolutamente al suelo. ¿Ok? Por ejemplo, una cosa interesante. Allí se da, en aquellas repúblicas se da que un hombre le gusta a una mujer, la secuestra y se tiene que casar, la mujer. ¿Lo sabían esto? Es un escándalo. Esto de entrada choca. No, sí, tal como te lo explico. O sea, a veces se hace que la chica se deja secuestrar, ¿eh? Pero hay veces que la secuestran con el beneplácito de la familia del secuestrador, la guardan en casa, ni la tocan, pero ya está manchada. ¿Me siguen? Entonces la familia, ¿me siguen? La familia, ya ante lo que pueda pensar la sociedad, aceptan el matrimonio y la chica se que tiene que casar. ¿Vale? Ahora todos aquí pensando. Pero eso viene de los mongoles. ¿Ustedes han visto la serie de Netflix de Marco Polo? ¿No? Bueno, es interesante, ¿eh? Entonces, allí hay una cultura que es la siguiente, para que vean cómo todo se hereda y cómo todo se puede tergiversar o como degenerarse, ¿no? Entonces, allí cuando alguien se casa, entonces tiene que secuestrar a la novia. Entonces están todos los familiares allí en la explanada aquella y entonces la novia se tiene que resistir. Va a caballo, allí todos van a caballo los mongoles y el pretendiente va detrás de ella y la persigue. Y se pelea, ¿no? Él la quiere coger, el tal, y en algún caso, bueno, el gran Khan, la mujer le llegó hasta a clavar un cuchillo. ¿Eh? Y él decía, cuando me clavaste el cuchillo pensé que esta es la mujer que me tengo que casar. Esto está en el inconsciente colectivo. Por lo tanto, quizás no me acuerde yo de eso. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Pero se hace. Y como que tú, si no te secuestran, es que no te tienes que casar. Por lo tanto, para que veamos que nuestros valores, nuestras creencias están condicionadas y nosotros no podemos opinar de este país cómo hacen las cosas, ¿me estoy explicando? Como vi un día en el Código Nuevo allí explicando, digo, pero si no sabéis por qué pasa eso. Ciertamente que hay cosas degeneradas, pero está en el inconsciente colectivo. ¿Me siguen lo que estoy explicando? Está en el inconsciente colectivo esto. Por lo tanto, es tan bueno o tan válido como cualquier otra cosa. Algunos, antes que decíamos aquí, pues te tienes que casar con aquel, por las tierras, por lo que sea. Y la chica, pues, amén. ¿Sí o no? La mujer ha sido, en nuestra cultura, carne de mercancía. ¿O no? Pero nosotros lo hacemos bien, ¿eh? Nosotros bien, ¿eh? Lo hacemos bien nosotros. Son los demás que no tienen ni idea, ¿eh? No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Que antes de juzgar, antes de opinar sobre alguna cosa, lo primero que tenemos que hacer es callarnos. Después callarnos, vuelto a callar y luego averigua para qué hacen las cosas. O sea, las cosas nunca se hacen porque sí. Se llama cultura. Que ni es buena ni mala, cultura. Gracias. Por eso, cuando uno se va moviendo y va con esa mente inocente, ¿me siguen? Yo cuando voy a los sitios pregunto. Estaba en Colombia, hay unos letreros grandes en la carretera, tal y cual, y unas rayas continuas y los coches adelantando. Dice, bueno, perdone, ¿las rayas continuas en este país qué quieren decir? Yo, pregunta inocente. Me contestaron, es que no se puede adelantar. Digo, ¿y por qué adelantan entonces?
Dice, porque es la 1 de la noche. Ah, hay un acuerdo que a partir de la 1 de la noche se puede adelantar. Dice, no, pero como no pasan coches y la gente adelanta. Ah, bueno, vale, perfecto, muy bien. O sea, si es la 1 de la noche puedo adelantar. No pasa nada, ¿no? Perfecto, ya lo sé. Y unos letreros muy grandes que tapaban, reflectaban, te dejaban medio ciego. Y esos letreros ¿por qué son tan grandes? Es porque la gente no lee. Interesante. La gente no lee. Por lo tanto, uno empieza a darse cuenta de a ver dónde estoy, cuáles son sus costumbres, qué tengo que hacer yo para comunicarme con esa gente. No sé si me estoy explicando. No voy a esperar que los demás cambien para comunicarse conmigo. Eso se llama flexibilidad mental. Tan simple como esto. Cada instante de nuestra vida es una oportunidad de trascender nuestra percepción. No pierdan esa oportunidad. No pierdan esa oportunidad de algo que les incomode. ¿Qué estás percibiendo? Sacaremos muchísima información. No es lo que nos pasa, sino cómo percibimos lo que nos pasa, lo que determina nuestra reacción emocional. Si limpiásemos nuestra mente de prejuicios y tabús y cuestionásemos nuestras creencias, aparecería la auténtica realidad de lo que sucede frente a nosotros. Bien, creencias que nos bloquean. He puesto unas cuantas, hay muchas. Por ejemplo, creencias irreconciliables. Si me caso no tengo libertad. A alguna le resonará, sobre todo si es mujer. Si me caso, pierdo la libertad. O si tengo hijos, pierdo la libertad. Y a veces esas creencias bloquean tanto nuestro sistema inconsciente que aun pudiendo tener hijos, no los tengo porque la información que he recibido de mi clan, ¿me estoy explicando, corazones? Es que hubo mujeres que querían estudiar o querían hacer cualquier cosa y no pudieron porque tuvieron hijos. ¿Me siguen? Y yo no tengo hijos y en cambio los puedo tener. Y a veces me he encontrado mujeres que se enamoran de hombres que son infértiles o no quieren tener hijos. Por lo tanto, la información que tengo delante es, yo quiero tener hijos, ¿me va siguiendo, señora? Yo quiero tener hijos, pero me encuentro con hombres que no quieren tener hijos. Por lo tanto, en mi inconsciente yo no quiero tener hijos. Nunca olviden que nuestra psique consta del 95-97% del inconsciente y un 3 un 5% del consciente. ¿Quién va a ganar? ¿Ok? Otra creencia muy patética en los pueblos católicos, que no judíos. Ganar mucho dinero no puede ser honrado. Por lo tanto, en este país, por ejemplo, si alguien dice, ha ganado mucho dinero. ¿Cómo lo habrá ganado? Debe ser un egipcio. Pero luego observemos nuestros políticos. Másteres que no tienen. ¿Me siguen? Dando una imagen que no son. Pero no son nuestros políticos. Somos nosotros. Somos nosotros. Si no, no maduraremos jamás. Cuando alguien engaña, decimos, qué listo que es el cabrón. Pero que no te pillen, Si te pillan, tonto que es. ¿Quién no ha pensado así o no ha oído ese pensamiento? Qué listo que es. Ya que robas, roba 1 millón, no robes 100 euros, pendejo. Esto va así. Creencias limitantes. Sin pareja no puedes ser feliz. ¿Quién te va a querer a ti, hija mía? Que te vas a quedar para vestir santos. Pues nada, vestiremos santos. Y haré lo que pueda con ellos. ¿Ok? Yo estoy separado de los demás. Fue en un curso que estábamos diciendo y digo, busquen un tutor que les dé una información positiva para ustedes. Y el tutor, se imagina un tutor que le dice,
enseñando yoga no puedes ganar dinero. Digo, buen tutor ese. O sea, fíjate que se quería poco esa persona, que se buscaba un tutor que le dijera que haciendo lo que más le gusta no iba a ganar dinero. Otro, creencias sobre conceptos. ¿Crees en Dios?, se le preguntó a Einstein. Y Einstein contestó, yo solamente creo en Dios de Spinoza. ¿Alguien sabe lo que es el Dios de Spinoza? Bueno, menos mal que me tienen a mí, porque si no, es que no saben nada ustedes. Son un poco curiosos ustedes, ¿eh? Yo cuando leí esa frase de Einstein, digo, a buscar rápidamente quién es Spinoza. Spinoza fue un filósofo del siglo XVIII que decía lo que decimos hoy en día, lo que es Dios. Dios es todo. No hay nadie arriba allí que apunte lo que haces bien y que haces mal. ¿No has ido a misa 3 veces? Uy, 3, 4. Nada. Vivan su vida, disfruten en su vida. Arriba solamente hay una inteligencia que les ama con una conciencia que no se puede imaginar. Y Einstein dice, yo creo en el Dios de Spinoza. ¿Ok? Así de simple. Ahora, le preguntas a un judío, le preguntas a un cristiano, le preguntas a un y cada uno tiene su concepto de Dios. Sobre el tema del dinero, por ejemplo, para los cristianos, ganar dinero tiene que ser siempre sudando como un cabrón. ¿Me siguen? Oiga, yo les estoy diciendo una cosa muy seria, ¿eh? Sí, muy seria. Y entonces, no solamente eso, es que además, si te mueres rico, la has cagado, Burr Lancaster. O sea, no pasas al cielo, porque antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Joder. Entonces todo el mundo que tiene dinero, cuando se va a morir, dice, pues me tengo que morir pobre. Entonces, ¿quién se lo voy a dar? A la Madre Iglesia. Y, hola Pedro, pobrecito, ¿has visto? No tengo nada. En cambio, para los judíos, ganar dinero es honrar a Dios. Tan simple como eso. ¿Eh? La energía de América del Norte es padre. La energía de hispana es madre. La energía madre siempre está en los derechos y poco en los deberes. Y los yanquis están más en los deberes que en los derechos. Así les va Yanquilandia y así les va Hispanilandia. Es así, es simple. Tú entras en Estados Unidos y es win-win, pasa win-win-win. Ganar, ganar, ganar. Tú vienes a pedir algo, quédate fuera. Es así de simple. Tienen un ejemplo clarísimo, Trump, la energía padre-padre. Ese dice, le toqué el culo, quería decir le toqué el culo, no quería decir otra cosa. Dice, es que no es político. Digo, menos mal, porque se le entiende lo que dice. El político es el arte de decir muchas cosas y no decir nada, y si puede ser al revés de lo que estoy diciendo para que se entiendan al contrario. No sé lo que he dicho, pero ha quedado bien. ¿Ok? Me estoy explicando lo que quiero decir, ¿verdad que sí? Pues así de simple. Por lo tanto, contestando las preguntas de allí, tenemos la pantalla de la vida. La información de nuestros padres, de nuestros, se proyectan constantemente en la pantalla del mundo. Y normalmente es efecto complementario. Por lo tanto, si aquí hay un exceso, allí está el exceso complementario. ¿Me siguen? ¿Ok? Bien. Las creencias son filtros por los que hacemos pasar nuestras reacciones emocionales primarias o viscerales, las dos. Las emociones están sostenidas por creencias profundamente arraigadas en nuestra personalidad. Nunca nos olviden que las creencias más difíciles de cambiar son las que nos introyectaron cuando éramos pequeños. Todo lo que respiramos, todo lo que nos dijeron de pequeños, acuérdense. Por ejemplo, ¿tú te has pensado que el dinero se coge de los árboles? ¿Nunca lo he oído esa? Pues cuando alguien lo dice, digo, pues sí, se coge de los árboles. Hay aceitunas, tomates, melocotones. ¿Me siguen? Sí, es así. ¿Ok? Bien. La resistencia es el apego a mi historia. No resistimos a cambiar eso. Estamos tan apegados a nuestra historia, estamos tan conformados con lo que nos está pasando que realmente nos resistimos a cambiar. Y en la medida que nos resistimos a cambiar, en la medida que seguimos proyectando que la causa de lo que me está ocurriendo está afuera, mientras yo siga preguntando cómo, cuándo y de qué manera, seguiré creyendo que la solución está afuera, esa resistencia producirá un vacío en mi psique que se acabará manifestando en un síntoma físico. ¿Qué sentido tiene el síntoma físico? Pues que te prestes atención.
Las creencias irreconciliables acaban convergiendo en tu cuerpo. ¿Me siguen? Acaban aterrizando allí. Y ya llevamos rato explicándolo. Ejemplos de proyección. Vamos a poner unos ejemplos y ahí iremos terminando. ¿Qué es lo que te molesta de tu marido? Me molesta que mi marido no trabaje. Bien. Bueno, ¿y desde cuándo no trabaja? Desde que tuvo una herencia millonaria. Esto es un exceso, estamos de acuerdo, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes no dejaría el trabajo si recibiese una herencia de 10 millones de euros mañana mismo? Algunos seguirían trabajando, pero trabajarían de otra manera, ¿verdad que sí? ¿Eh? Quizás porque no sepan. Por eso dice, mi marido no trabaja desde que tuvo una herencia millonaria. Digo, bueno, pues no sé, me parece normal. Digo, no, normal. Le he pedido el divorcio. ¿Cómo? Le he pedido el divorcio. Digo, uy, keep calm, quieto, tranquila. A ver, ¿qué pasa en su clan con los hombres? Y se quedan mirando así. Sí, hábleme de su padre. Mi padre nunca trabajó. Y mi madre tuvo que trabajar para mantener al vago ese. Aún no entiendo cómo mi madre pudo aguantar eso. Y la abuela, lo mismo. ¿Cómo repara ella? ¿Qué proyecta? Mi marido. La proyección no entiende que lo que no soporta es que no trabaje. Ella no va a pasar hambre, pero la madre y la abuela pasaron mucha necesidad. Ella lo corrige. ¿Cómo lo corrige? Creo que tiene un cargo que gana una pasta enorme. Pero no, por tanto, no es un problema de supervivencia. ¿Queda claro eso? Es una proyección. Por tanto, apunten. Busquen a alguien que les moleste algo, pero que les moleste. Y se pregunten, ¿para qué me molestará tanto? Pero no pueden evitar que les moleste. ¿Me siguen? Siguiente. Me molesta que mi madre sea sumisa. Su madre está siempre pendiente de la niña, siempre. Y la niña se pone a parir con su madre, o sea, no soporta a su madre, ¿no? Y dices que me molesta lo sumisa que es, porque mi padre le grita, siempre hace lo que dice mi padre, etcétera, etcétera. Entonces ella le viene a la mente que cuando tenía 3 años era una fiesta en el colegio, la mamá le puso un disfraz y el padre lo vio y dijo, ¿cómo se te ocurre? La niña estaba encantada con el disfraz, eso es importante, O sea, para que haya un impacto así, la niña tiene que estar muy contenta con el disfraz. ¿Cómo se te ocurre vestir a la niña así? ¡Pum! ¡Desvístela! Y lo tenía grabado. Se enfadó tanto. ¿Con quién? Con la madre. Con la madre, que este resentimiento todavía le duraba ahora de mayor. ¿Me siguen? Y cuando se dio cuenta de eso, dijo, ostras, pues me acabo de quitar un peso de encima. Digo, exacto. Acabas de comprender. ¿Me seguís? Era una reacción visceral. No entendía por qué. Es como lo del dinero, ¿no? Cuando tomo conciencia de eso, porque eso del dinero era muy divertido. Ya estaban las mujeres allí. ¿Nos das el número? Porque eso lo vamos a pillar nosotros, ¿no? No aguanto el ruido del realquilado. Entonces me dice, no aguanto el ruido vivo con mi pareja, hemos alquilado una habitación a una persona y es que no lo aguanto porque hace mucho ruido. Y no entiendo por qué no le digo, oye, vete. Le digo, ¿por qué no le dices que se vaya? Y dice, no puedo, no sé por qué, por eso te lo pregunto. Digo, vamos a ver. ¿Cuál es la primera ventaja? ¿Qué es lo más importante para que esa persona esté aquí? Se me queda mirando. Digo, por el dinero. Perfecto. Acabas de tomar conciencia. Por el dinero. Siguiente pregunta. ¿Tu pareja trabaja? No. Lo mantengo yo. ¿A quién quieres echar? ¿A que lo han entendido? No he hecho al realquilado. Porque para el inconsciente, si tú estás en una casa y hay 2 machos, el inconsciente no diferencia, este es el macho y ese no. No sé si me estoy explicando. Ese es el que me lleva el dinero. Por tanto, si este es el que me lleva el dinero, no lo puedo, tengo que echarle al otro. No, es así,
Esas son proyecciones, ¿eh? Y se ponía nerviosa, nerviosísima, porque claro, no podía echar ese macho porque este macho estaba haciendo algo que no hacían los machos del clan, llevar dinero a casa. ¿Me siguen? Y en cambio, él seguía repitiendo la historia de sus madres y de su abuela, de tener un tío en casa que no trabajaba y les trabajaban por ellos. Y la vida, que es muy, muy sabia y muy generosa, siempre nos pone delante, en la pantalla de la vida, las situaciones que nos molestan o que nos agradan para que tomemos conciencia de qué es lo que tengo que cambiar yo. ¿Sí? No sé si me estoy explicando bien o muy bien, ¿eh? No aguanto a los hombres, me dice una. Vengo aquí, te consulto, no soporto a los hombres. Bueno. Fíjate cómo no lo soporte, que no soy lesbiana y vivo con una mujer. Pero tampoco sabe por qué. Entonces digo, ¿tienes una hermana? Me dice, la puta. Digo, la puta no sé, pero eso lo dice usted. Dice, sí, sí. Ella, pájaro que vuela a la cazuela. Eso me contestó. Digo, pues llevan la misma información. Complementaria. Ella también tiene la misma información contra los hombres, pero usted los rechaza y ella los manipula. Los utiliza. Tampoco los respeta. No sé si me estoy explicando. ¿Cuál es el tema? Normal. La madre quería ver. La casaron. No, la abuela la casaron con un hombre que no quería y era mucho más mayor que ella, y un rechazo a los hombres, y su madre, la madre, siempre decía lo mismo de pequeñas. A las niñas les decía, es que las madres son muy peligrosas, en un momento determinado. Dice, niñas, los hombres son muy peligrosos. Vigilar con los hombres, siempre piensan en lo mismo. Hombre, razón tiene, o sea, pero... Pero claro, dicho así, ¿no? Dicho así es como que te acojona. Y las niñas oyen eso con 3, 4, 5, 6, 7 años. ¿Me van siguiendo? La una no sabe por qué. Ya no va con los hombros y los otros, pues los... ¿Ok? ¿Va quedando claro los ejemplos de proyección? ¿Sí? Pues tú unos cuantos y podía poner más, claro está. Por lo tanto, cuando realmente comprendemos, nos ponemos en armonía. Obviamente, la señora que es lesbiana, o no es lesbiana, pero que se vive con una mujer, no tiene por qué dejar de hacerlo. No sé si me estoy explicando. El pendejo aquel que hace ruidos en la puerta, no lo tiene que decir ni que se vaya, ni que tampoco tenga que decirle que se vaya a su pareja. Pero sí que ella tomará una decisión que no le puedo contestar a aquella señora, porque si no todo el mundo tomaría la misma decisión. Pero ella puede tomar una decisión, y la decisión que puede tomar es la siguiente. Cariño, yo te quiero mucho, como la trucha al trucho, y te quedas aquí conmigo. Pero, a partir de ahora, en la nevera pondremos las 3 bandejas de arriba, mi nombre, y las de abajo, la tuya. Por lo tanto, todo lo que veas en la bandeja de arriba, tú, si lo tocas, te corto los huevos. A partir de ahora, haremos una cuenta. Aquí se paga tanto de alquiler. Si tú no lo llevas, eso me lo debes. Señora, que eso solamente es ilusorio. No es una receta para todo el mundo. Pero la persona toma decisión. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. ¿Me siguen? No es decir, pues échalo. No, ella comprendió que quien quería echar su inconsciente era a su pareja, ¿no? Pero se trata de entrar en armonía y en integración. O sea, tú no tienes por qué sacar esto, sino tienes que integrarlo y solamente la integración es algo que solamente una persona y cada cual puede conseguirlo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, desarrollamos una observación consciente, observamos nuestras reacciones emocionales, nos permite encontrar nuestros patrones de pensamiento y las creencias que lo alimentan, ¿ok? Nos permite aprender a través de nuestras percepciones y nuestras proyecciones. Una observación consciente es una persona que pues, suelta las emociones, o sea, las observa, las siente y las suelte. ¿Me siguen? Toda emoción que reprimamos, si dura demasiado tiempo, va a encontrar en el cuerpo su salida, ¿ok? Vamos a observar las situaciones sin juicio y cuestionaremos nuestros valores, nuestras creencias, o aprenderemos a vivir con ellas.
¿Me seguís? O sea, no se trata de todo o nada, o de quitar una cosa y dejar la otra. ¿Queda claro eso? Seguimos. Y Buda nos hace esa reflexión. Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. ¿No? Hemos empezado así, desde una forma cuántica, ¿ok? Somos energía, somos información, vibración, resonamos. Les he dicho, cuiden su campo mental. Vigila qué pensamientos que son semillas que ponen en ellos. Cuiden mucho, manténganse muy alerta de qué cosas escucha, de qué cosas ve. Y antes de opinar de una cosa, indaguen, infórmense y no crean una opinión rápidamente, porque en un momento las opiniones que nos crean o nos hacen creer son totalmente falsas. Vivimos en un mundo totalmente manipulable. Hoy en día, gracias a las redes sociales, se dicen más mentiras que verdades, que la gente se atreve a poner con un nickname, decirte cualquier burrada por internet. No muestran ni su cara ni nada, por lo tanto, eso no solamente demuestra en qué sociedad vivimos. Esto no es buena ni mala, pero hay que saber gestionar todas esas cosas, ¿no? Pero sobre todo, hemos empezado y estamos terminando lo mismo. Cuiden sus pensamientos, cuiden a quien escuchan. Hay aquella enseñanza de Sócrates que dice, le viene un alumno, maestro, ¿ha oído lo que dicen de usted? Y el maestro contesta, ¿eso que dices que dicen me va bien a mí que me lo digas? Dice, más bien no. Y eso que dices que me dicen, que tú me dices que no va bien para mí, ¿tú sabes si es verdad? Pues creo que no. Y bueno, ¿y tú crees que, aunque no sea verdad, me puede beneficiar una cosa? Pues creo que tampoco. Pues entonces, ¿para qué me quieres contarlo? ¿Para qué me lo quieres contar? Por lo tanto, si viene una amiga, que para eso son las amigas, y te viene a contar no sé qué, los tres filtros. Los tres filtros. Oye, ¿eso que me vas a contar es interesante para mí? No, es de la vecina y tal cual. Pues es la vecina que la den tranquila. ¿Y para qué me lo cuentas? ¿Qué quieres que te diga? ¿Con qué intención me cuentas? Si cualquier persona que les venga a contar una cosa, la primera pregunta que le hiciera es, ¿para qué me cuentas esto? ¿Esto que me vas a contar me va a beneficiar? ¿Esto que me vas a contar seguro que es cierto? ¿Eso que me vas a contar que seguro que es cierto, me va a servir para algo? No, 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 pues te lo guardas. No sé si me estoy explicando bien o muy bien. Porque eso va a hacer mella en su mente. Van a dejar sembrar unas semillas que van a podrirse en su mente. Van a mover memorias inconscientes y no van a tener hasta pesadillas. Y se van a encontrar mal y no sabrán por qué. ¿Sí? Yo tengo un ejercicio de salud mental que es que yo no pongo la televisión ni por recomendación del médico. Porque todo lo que habla es mentira. Además, coges una cadena, dice una noticia de una manera. La misma noticia, en otra cadena lo dice de otra manera. El otro dice de otra manera y al final como que dices, ven aquí, ¿cuál será la puta verdad? En ninguna. En ninguna. Por lo tanto, yo miro lo que quiero mirar, programas contrastados, que me informen, que alimenten mi mente, que me inspiren. ¿Me siguen? Leo a grandes poetas, leo a filósofos, leo a místicos, leo a científicos, cada día. Y lo que me doy cuenta es que la gente mira cosas que ni le interesan ni le sirven, escucha cosas que no le sirven para nada, ensucian sus mentes y se piensan que eso no va a ir a ninguna parte. Cuiden su mente. Es un campo que está resonando en el mundo. Sencillamente eso. Y eso es lo que nos dice Buda. Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y también dice, tu salud y tu enfermedad depende absolutamente de ti. Por lo tanto, de víctimas a maestros. La resiliencia es la capacidad de ser fuertemente emocionales, saber superar las adversidades y afrontar con determinación los problemas de la vida. Por lo tanto, una persona resiliente es una persona que es una persona autónoma. Es una persona que empatiza. Es una persona que realmente sabe vivir en la incertidumbre, en la indeterminación. ¿Me van siguiendo? Es una persona que cada situación que se encuentra aprovecha para ver qué tiene que aprender de ello. Decide ser maestro, no víctima. ¿Ok? Porque comprende... Sí, puedes aplaudir, tío. Sí, puedes aplaudir.
Por eso, aunque ustedes no se lo crean o no se han dado cuenta, hoy aquí hemos trabajado su resiliencia. ¿Estamos? Porque cuando van a salir se podrán tropezar con algo. Les puede disgustar cualquier cosa. Disgústense, no pasa nada. Enfádense, no pasa nada. Pero no se hayan disgustado, se hayan enfadado, keep calm, tranquilos. ¿Qué pasa aquí? ¿Para qué experimento eso? ¿Qué reacción tengo? ¿Me van siguiendo? Adquieran ese hábito. Practiquen ese hábito. Por eso ese libro es el resumen de todo eso. Bueno, escribí 170 folios, que se quedaron en 300 y pico páginas. Pero además tienen que seguirse por el orden que está escrito, porque cada uno te lleva el paso a lo siguiente. ¿Ok? Seguimos. Frente a los acontecimientos de la vida solamente hay dos acciones. Vivir con el dolor sin dejar que nos hunda. O sea, Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción. ¿Ok? Mirando alrededor y ver nuevas posibilidades, saliendo siempre fortalecidos. Yo he hecho una transformación en mi vida que se ha modificado en una transformación en mi físico. ¿Me siguen? ¿Ok? Yo tengo una fuerza que no he tenido ni cuando tenía 40 años. Una inteligencia que no tenía ni cuando tenía 20. Y todo eso porque he sabido aplicar lo que les estoy explicando aquí hoy en mi vida. Por eso les cuento eso. Me he convertido en dueño de mi vida. No tengo miedo absolutamente a nada. Primero por una razón muy simple, porque la muerte no existe. Solamente existe la conciencia. No somos ni cuerpo, ni mente, ni alma. Somos conciencia. Y he aprendido una cosa, que mi conciencia viajará a través del espacio-tiempo en función de la información que lleve, con la información que resonará, crearé el mundo donde voy a estar. Y este es el mayor regalo que yo les puedo ofrecer a ustedes. Cuiden su mente. Porque es así. Cuando ustedes dejen ese cuerpo, ustedes no pueden ir a otro sitio que su mente sea capaz de concebir. Es imposible. Esto es así. Por eso está escrito, múltiples moradas hay en la casa del Señor. Y todas están hechas a medida. No caigan en la trampa de la culpabilidad ni del victimismo. Son falacias del ego. Cometemos errores, pero los maestros aprenden de ellos. ¿Estamos? ¿Queda claro? Aquí está la liberación emocional. Desarrollar la comprensión es el paso fundamental para alcanzar el equilibrio y la libertad emocional. La comprensión es fruto de nuestra inversión de pensamiento. Ya no buscamos la causa afuera, sino en nosotros. Somos el problema y somos la solución. Ya no hay culpables, ya no hay víctimas, te libera de todo juicio. Y cuando comprendes que el control es imposible, entonces alcanzarás la libertad emocional. Has aprendido a fluir en el cambio permanente, sabiendo que el cambio te va a traer las circunstancias que te convertirán tu vida en maestría. Gracias. 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 Gracias.